anterior, es el laboratorio de los trastornos inmunológicos. Se va a revisar todo, la base, el mecanismo de las alteraciones inmunológicas para poderlo aplicar más adelante en la clínica. Porque el objetivo es ese, que usted lo aplique en la clínica y yo le voy a ir relatando algunas actividades que se realizan en la clínica y que están relacionadas pues, directamente con la inmunología. En la siguiente, por favor. Para definir lo que es la inmunología, en realidad, pues, ¿qué cosa hace la inmunología? Simplemente estudia la forma como nos defendemos de todos los agentes exógenos, llámese agentes biológicos como las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, los priones y todo lo demás. Y también contra aquellas modificaciones que van sufriendo las células como consecuencia de mutaciones o de lesiones de algún componente aminoácido o aminoácido de la cadena de los polipéptidos. De tal manera de que todos sabemos de que a través de la respiración o también a través de la piel pueden penetrar diferentes tipos de gérmenes, ¿no es cierto? Agentes biológicos, llámese bacterias, hongos, virus, priones, etc, etc. O a través de la piel, si es que ha habido alguna fisura, vamos a llamarla desde hoy solución de continuidad, ¿no? La alteración de la histología, de la estructura histológica de la epidermis puede favorecer el ingreso de cualquier agente infeccioso, eso todos lo sabemos. Pero el sistema inmunitario ha evolucionado para protegerlo pues, fundamentalmente contra estos agentes patógenos. Pero no olvidemos también de que el sistema inmunológico tiene que ver con la defensa del organismo contra aquellas mutantes o aquellas células o algún componente que haya sido alterado por diferentes mecanismos. La siguiente. Cuando un germen ingresa al organismo, la primera célula que interviene activamente en la captura de este germen va a ser obviamente el macrófago. Lo que hace el macrófago, que vamos a ver más adelante también con las células dendríticas, que son macrófagos en realidad, ¿no? Lo que hace es simplemente capturarlo, fagocitarlo y destruirlo. Pero el macrófago no solamente lo destruye, sino que toma de este agente infeccioso las partes más inmunógenas de este agente infeccioso, llámese viral o bacteriano. De tal manera que estas porciones, las más inmunógenas, van a ser presentadas al linfocito T, quien a través de los receptores de membrana o de los antígenos HLA, de clase 1, clase 2, entonces van a poder reconocer estas porciones más inmunógenas del agente causante del problema. Como consecuencia va a comenzar la diferenciación de estas células. Primero la hiperplasia o el incremento del número, y la diferenciación tanto en linfocitos T como en linfocitos B. Y linfocitos T con sus diferentes estirpes, los cuales pues, te ayudarán, otros van a destruir, otros quedan como memoria para más adelante, como una inmunidad de tipo celular. Y los linfocitos B que todavía se van a diferenciar en células mucho más no organizadas, sino más diferenciadas, como son las células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos respectivos. Entonces, la inmunología se ocupa pues, de los diferentes mecanismos de defensa frente a ellos. Y para ello utiliza dos mecanismos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. En la inmunidad innata, el organismo lo que va a hacer es utilizar diferentes medios celulares y humorales para tratar de eliminar a este agente infeccioso. Y a través de la inmunidad adquirida o adaptativa, el organismo, el sistema inmunológico, utilizará medios, también células, como son los linfocitos, TB, y también anticuerpos en la parte ya humoral, ¿no? Y de tal manera de que a través de estos dos medios, celular y humoral, se organizará pues, para defender al organismo contra estos agentes exógenos que van ingresando en todo momento. La siguiente.
Entonces hablamos de un sistema inmune. Todos sabemos cuáles son las funciones del sistema inmunológico. Por ejemplo, con una sola palabra, ¿cómo definiría usted con este cuadrito lo que es la inmunidad? Una sola palabra. No estamos hablando de la inmunidad política, no hablamos del Congreso, sino estamos hablando del sistema inmunológico. Con una sola palabra, con este cuadro, ¿cómo definiríamos? Ayuda, punto. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. Ayuda al organismo para evitar de que éste sea agredido por agentes exógenos. Perfecto. La siguiente. Con este otro cuadro, ¿cómo definirían lo que es la inmunidad? Defensa. Defensa, protección. Un individuo que trata de ingresar, ¿no? Lo están botando pues acá, a puntapiés, a patadas. Y eso es lo que hace el sistema inmunológico. La defensa del organismo para evitar de que haya alteración de su integridad. La siguiente. Entonces, entre las funciones del organismo tienen pues ustedes, en primer lugar, la defensa. La defensa, ¿contra quién? Esencialmente contra los agentes exógenos, ¿va? Llámese pues de bacterias, virus, micoplasma, parásitos, priones, en fin. Pero también, en este proceso de defensa, el sistema inmunológico puede cometer excesos o aberraciones. A esos excesos se conocen con el nombre de reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. La otra función sería la hemostasia. ¿Para qué? Para tratar de mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio del organismo, tratando de eliminar a todas las células viejas o células dañadas. Todos sabemos de que las células, dependiendo del estirpe celular, tienen un tiempo de vida medio, ¿no es cierto? Al término del tiempo de vida media, esta célula tiene que ser eliminada o descartada. Por ejemplo, vamos a poner las células epiteliales del tubo digestivo, de los 6 metros, ¿no? Estas células epiteliales son renovadas cada 5 días, al 100%. Ya vamos a ver la importancia que tiene esto más adelante. O también células que han sufrido alguna alteración por diferentes mecanismos, llámese por sustancias tóxicas o la agresión de agentes biológicos, ¿no? Y la vigilancia constante que tiene el sistema inmunológico contra las mutantes que se van produciendo en el organismo. Entonces, no olvidemos pues, de que esas tres funciones que son importantes del sistema inmunológico, la defensa, la homeostasia y la vigilancia constante que tienen sobre los diferentes agentes, tanto exógenos como endógenos. La siguiente. Entonces, la respuesta inmunológica, ¿en qué consiste? Simplemente en una acción conjunta de una serie de células, ¿no? Dependiendo del tipo de inmunidad, si es innata o si es adquirida, o también de sustancias químicas, citoquinas, quemoquinas, anticuerpos y todo lo que vamos a ver más adelante, para tratar de eliminar pues, a todos aquellos agentes endógenos o exógenos que tratan de vulnerar y alterar la estructura, la propiedad del organismo. ¿Qué haces, chico? Se movió. Eso ya es bullying, ¿no? Ay, eso de verdad. Muy bien. La siguiente. Entonces, miren, este cuadrito le va a ayudar a entender muchas cosas.
Normalmente el sistema inmunológico, cuando se trata de moléculas propias, los llega a tolerar, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una inmunotolerancia, ¿no? Pero cuando hay alteración de estas moléculas propias, como pasa en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo en el ES, en la artritis reumatoidea, en el Sjögren, en otras endocrinopatías, entonces ¿qué va a pasar? Si hay alteración de las moléculas propias, inmediatamente el sistema inmune lo va a reconocer como extraño. Y esto va a condicionar enfermedades que mañana más tarde vamos a estudiar como enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? La otra posibilidad, normalmente el sistema inmunológico frente a la presencia de moléculas extrañas inmediatamente se pone en acción utilizando células o humores para tratar de eliminar a estas moléculas extrañas. Pero cuando hay alteraciones del sistema inmunológico, por ejemplo una inmunodeficiencia celular, humoral, de complemento fagocítico, la consecuencia va a ser una inmunodeficiencia. Pero ahí tienen ustedes todas las inmunodeficiencias que seguramente han revisado con el docente que tocó este tema. Pero hay moléculas extrañas que no tienen la capacidad para inducir la respuesta por parte del sistema inmunológico, y a esto se conoce como moléculas no patógenas. Pero cuando estas moléculas se unen a las proteínas en el organismo, en este caso pues en el plasma sanguíneo, entonces pueden formar complejos y como consecuencia pueden generar reacciones conocidas como alergias. Estamos hablando de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o inmediatas, en la cual hay un anticuerpo que va a mediar esta reacción, que es la inmunoglobulina E. Muy bien. Entonces, en condiciones normales, el sistema inmune reconoce lo extraño y lo ataca pues inmediatamente, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar a este elemento extraño. La siguiente. Entonces, en este proceso de defensa del organismo, el sistema inmune puede reaccionar de una manera inadecuada o aberrante o excesiva, y a eso conocemos por el nombre de hipersensibilidad. Pero desde el punto de vista clínico, como que lo vamos a reconocer como una reacción de tipo anafiláctico, o sea, como una reacción destructiva. Pero también el sistema inmunológico tendrá que utilizar medios para tratar de reparar. Y a eso conocemos con el nombre de profilaxis. Entonces son dos terminologías que se refieren a la destrucción o a la reparación de la zona dañada por el agente extraño, ¿no? Y en este caso por la reacción excesiva del sistema inmunológico, conocido como una hipersensibilidad. La siguiente. Entonces, el sistema inmunológico, para adoptar las diferentes medidas de defensa, utiliza pues los medios innatos o naturales y también los medios adquiridos o adaptativos. Este último puede ser activo o puede ser pasivo. En los activos tienen ustedes como ejemplo a una enfermedad, ¿no?, por ejemplo los coronavirales, o también el uso de sustancias químicas, en este caso anticuerpos, que pueden ser infundidos en el paciente, que son las vacunaciones, ¿no? Y la pasiva, que serían pues las perinatales, lo que pasa durante el embarazo, de sustancias químicas que pasan del bebé a la mamá, ¿no?, que pueden ser motivo de una sensibilización a algunas de estas células. Y los sueros inmunes, que también pueden ser utilizados pues en un determinado momento, en alguna patología, sobre todo de origen inmune, como lo vamos a ver. La siguiente. Entonces, miren, si hablamos de la clase de inmunidad, hablamos pues de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, ¿qué es lo que hace? El organismo, a través de esta inmunidad, lo reconoce al elemento extraño, reconoce al elemento que ha sufrido mutaciones, reconoce al elemento que es anormal en el organismo, inmediatamente utilizará medios, ya sean células u humores, para tratar de destruirlo. Pero cuando el sistema inmunológico es incapaz de resolver el problema frente a vamos a poner una gran alteración, entonces todavía puede recurrir a la inmunidad adquirida, en la cual a través de este medio
También se utilizarán células, en este caso los linfocitos, y también la humoral, en este caso los anticuerpos respectivos. Entonces, estamos viendo que hay una estrecha relación entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. Mientras que arriba utilizarán pues medios como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas. Acá utilizarán dos tipos de células, básicamente los linfocitos T, los linfocitos B, pero también las células dendríticas, macrófagos y anticuerpos respectivos, no específicos, que serán dirigidos contra estas sustancias extrañas a través de sus antígenos epitopes que vamos a ver más adelante. La siguiente. Pero, ¿qué es lo que reconocen los agentes patógenos? Se supone que todos los agentes patógenos deben tener sustancias químicas que los individualiza a ellos. Entonces, estas sustancias que son conocidas como patrones moleculares asociados con patógenos pueden ser reconocidos por la siguiente, por los receptores de membrana que están presentes, ¿no?, en la membrana, para la redundancia, de las células. Entonces, a través de estos receptores es que se van a reconocer a esas sustancias químicas, que pueden ser lipopolisacáridos bacterianos, ácidos nucleicos virales en el caso de agentes de virus que ingresan en la célula, una proteína como la taquerina, que es la que va finalmente a provocar la perforación de la membrana para que salga el potasio entre el sodio con el agua, y la consecuencia será pues la destrucción de esta célula. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Tienen ustedes también una serie de factores constitutivos, genéticos, la raza, el sexo, la edad. Pero es importante porque, por ejemplo, vamos a la edad. Los recién nacidos y en el otro extremo de la vida, que es en la senectud, ¿no? Por ejemplo, se produce una inmunodeficiencia humoral. Pues no hay cuerpo, porque los anticuerpos que pasan de la mamá al bebé va a tener un tiempo limitado. En 4 o 5 meses esto va disminuyendo hasta que el sistema inmunológico del recién nacido comience y en el neonato comience a madurar para producir sus propios anticuerpos. Si nos vamos al otro extremo de la vida, ¿qué va a pasar? En la senectud, en la senilidad, va también a comenzar a producirse una inmunodeficiencia, pero fisiológica, porque va a comenzar la hipotrofia, la atrofia de los órganos linfoides, que conllevarán, o pueden conllevar finalmente a una inmunodeficiencia de tipo humoral. Entonces, en el recién nacido y en el adulto, vamos a ver que van a ser mucho más vulnerables a cualquier agente infeccioso que ingrese pues en el organismo de esta persona, ¿no? Por eso es que los recién nacidos o los neonatos sufren fácilmente con el cuadro de una bronconeumonía, igual que en los pacientes ya seniles. El otro factor importante son las barreras naturales o físicas, como la piel, las mucosas, el tracto genitourinario, que están tapizados por mucosas, que lo vamos a ver más adelante. Hay moléculas de reconocimiento, como son los antígenos HLA, los clústeres de las células, los antígenos, anticuerpos, citoquinas, quemoquinas, que son los que van a atraer a un determinado tipo de células, las moléculas de adherencia, de adhesión, componentes celulares como los leucocitos polinucleares neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, y en el sistema enzimático puede básicamente de este componente proteico, que es complemento sérico, y también las proteínas de coagulación, como son las quininas, y las quininas, ¿no? La siguiente. En relación a la piel, que es un órgano de defensa que tenemos, que es bastante importante, más o menos, miren ustedes extensiones de 1.5 a 2 metros cuadrados, que representan el 16% del peso corporal. Fisiológicamente ustedes conocen que la piel está formada por la epidermis, el dermis superficial, medio y profundo, y saben lo que hay en cada una de estas estructuras. El dermis, la epidermis tiene solamente 0,1 milímetros de espesor, mientras que el dermis de 4 a 5 veces, el espesor es mucho más gruesa, tiene pues la porción superficial, media y profunda. Mientras que la epidermis, que encontramos como los queratinocitos,
que son las que producen la queratina, que van a evitar de que los gérmenes ingresen fácilmente al interior del organismo a través de este medio, ¿no? Y también evitar de que el agua penetre pues, con facilidad al organismo. Pero cuando estas células queratinocitos son activados por un cuadro inflamatorio, por un trauma, inmediatamente van a ser activados algunos tipos de citoquinas, llamados citoquinas proinflamatorias como la IL-1, la IL-6, la IL-12, y también la activación de otras moléculas como la quimoquina, como la IL-8. ¿Para qué? Para tratar de atraer un mayor número de leucocitos polinucleares a la zona caliente, ¿no? A la zona donde se está produciendo el problema inflamatorio. Y también la activación del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Las células de Langerhans, que son las que expresan estos receptores propios de membrana, las células de Langerhans, que antes uno lo veía como las células granulosas en un cortisológico, ¿qué vienen a ser? Son células dendríticas, son macrófagos, ¿no? Entonces las células de Langerhans, ¿qué es lo que va a hacer? Emitir pseudópodos a la superficie para tratar de capturar al agente exógeno, llevarlo al interior, procesarlo y luego irse hasta el ganglio linfático para presentarse al linfocito T inmaduro para que éste lo reconozca como extraño y comience pues, el proceso de reconocimiento que lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Entonces miren ustedes acá, todos conocemos el espesor de la epidermis, entonces encontramos pues a los queratinocitos, las células de Langerhans, los linfocitos intraepiteliales y luego las células basales que son pues las que también producirán la melanina. Y en el interior, en el dermis superficial, en el medio y en el profundo, lo primero que estamos observando es que hay una vasta vascularización. ¿Qué más vamos a encontrar en el intersticio? En el intersticio encontramos una serie de células, basófilos, encontramos linfocitos, encontramos macrófagos, los mastocitos o células cebadas, las células plasmáticas, ¿sí? Todos los componentes celulares de tipo inmunológico. Entonces, es a nivel de la epidermis y del intersticio que ahora, actualmente, incluso se está considerando al intersticio de los órganos como un órgano más, igual que las células endoteliales. Las células endoteliales, todos sabemos porque tiene un común denominador que evita la agregación de las plaquetas. Sí, esa es la función más importante. Pero las células endoteliales tienen receptores propios en cada órgano de la economía. Una célula endotelial en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, no son iguales. Tiene receptores propios para cada órgano, dependiendo de la función que van a cumplir a este nivel. Igual pasa también a nivel del dermis, la presencia de esas células son los que van a favorecer o van a ayudar en la defensa del organismo cuando haya pues alguna alteración de la epidermis o haya pues, una solución de continuidad que les había mencionado inicialmente. La siguiente. Entre las barreras naturales tienen ustedes a las mucosas que cubren todos los órganos huecos, ¿no? Desde las mucosas de las glándulas salivales, de las glándulas lacrimales, del aparato respiratorio, del tubo digestivo, de las vías urinarias. Todas ellas están recubiertas por células epiteliales con diferentes características dependiendo de la función que van a cumplir cada uno de ellos. La siguiente. Entonces, las mucosas, miren ustedes, en el organismo de un adulto tiene más o menos 400 metros cuadrados de superficie, ¿no? Si extendemos la superficie de todas las células del aparato respiratorio, de las vías urinarias, tubo digestivo, pues hacen esto que estamos viendo que son más o menos 400 metros cuadrados y poseen mecanismos que son microbiostáticos y microbicidas. Eso quiere decir que deben haber algunas sustancias químicas que frenen, ¿no?, el crecimiento de los gérmenes o destruyan a estos agentes invasores, utilizando pues obviamente mecanismos de la inmunidad innata o también adaptativa. Entonces los epitelios que cubren estos órganos tubulares, ¿no?, como la cavidad oral, la faringe, el esófago, la uretra, la vagina,
están generalmente cubiertos por un epitelio estratificado, que lo llaman ustedes como un epitelio poliestratificado, escamoso. La mucosa intestinal está cubierta solamente por epitelio simple, una sola columna de células epiteliales en los 6 metros de longitud que normalmente tiene el tubo digestivo. Y son células que están siendo cambiados, son remozados cada 5 días al 100% de estas. Entonces imagínense la tremenda actividad que tienen estas células epiteliales pues a nivel del tubo digestivo. En las vías aéreas se le puede ser un epitelio simple o estratificado dependiendo de la zona, pues a nivel de los alveolos pulmonares va a ser pues, es un epitelio simple, pero en la medida que se van yendo a la parte más superior, se van ahí incrementando como células epiteliales transicionales, un epitelio transicional, como pasa en el caso de la vejiga, ¿cierto? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que producen estas células? Producen moco. ¿Qué cosa viene a ser el moco? Viene a ser un gel que está formado básicamente por glucoproteínas, conocido como mucina. ¿Qué es lo que hace la mucina? La mucina lo que hace es tratar de eliminar, destruir o frenar el crecimiento de los gérmenes, como ya les había mencionado, o sea que tiene una acción bacteriostática o bactericida. ¿De acuerdo? Pero miren ustedes, el espesor de esta mucina en el tubo digestivo tiene normalmente 100 micras de espesor. Comparen ustedes, en el aparato respiratorio solamente 2 micras de espesor. Entonces esto, si lo tratamos de interpretar en las enfermedades infecciosas, ¿por qué, por ejemplo, los viejitos generalmente hacen problemas respiratorios, neumonías o bronconeumonías? ¿No? ¿Por qué en el tubo digestivo no se produce eso, a pesar de que si son solamente células columnares, ¿no? Monocolumnares, no sufren de esto? Porque vamos a ver que, miren, en el tubo digestivo, ¿cuántos metros tiene desde el modelo hasta la ampolla rectal? 6 metros. ¿Qué hay en el interior? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el interior del tubo digestivo? Bolo fecal. ¿No es cierto? Hay heces, hay caca. De 1 kilo de bolo fecal, el 80% son gérmenes. Y el 20% restante son las células epiteliales que se van descamando y los residuos de los alimentos que vamos ingiriendo todos los días. De estos 800, del 80%, ¿no? Del 80%, hay entre 750 1500 o 1500 especies de gérmenes. Pero la gran mayoría no tienen actividad patogénica, no son patógenos. Al contrario, nosotros nos ayudan a vivir, porque ellos son los que fabrican la vitamina K. ¿Me dan cuenta? Entonces, se supone que para que el organismo pueda defenderlo frente a al ingreso de un agente patógeno, tiene que haber algún sistema de defensa. En este caso son las células dendríticas los que van a capturar y tratar de llevárselo al interior para que puedan ser destruidos. Entonces, recuerden esto cuando veamos la práctica, por ejemplo, de la infección por la salmonela. Ahí vamos a ver el mecanismo patogénico, cómo ingresa la salmonela desde la vía oral hasta el torrente sanguíneo, pasamos por una serie de fases y en las diferentes fases vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas. ¿No? La siguiente. Entonces, este moco tiene lactoferrina. ¿Qué cosa es la lactoferrina? Priva al germen de hierro. ¿Cuántos miligramos de hierro consumimos diariamente en la alimentación? Normal, en una alimentación normal. 10 miligramos de hierro. De esos 10 miligramos el organismo, ¿cuántos aprovecha para fabricar los glóbulos rojos? El 10%, o sea, 1 miligramo.
Claro, uno podía pensar y deducir rápidamente, eso quiere decir que los 9 miligramos restantes van a ser eliminados por el bolo fecal. No, son los gérmenes que habitan el tubo digestivo los que van a utilizar en su metabolismo el hierro que estamos ingiriendo. Entonces, por eso que los pacientes que hacen anemias de tipo ferroprivo, una de las manifestaciones clínicas, aparte de los mareos, de la palidez de la piel, lo que quieran, va a ser las diarreas, ¿no? Por este mecanismo. Las lisocimas lo que hacen es hidrolizar los péptidos, buscando la pared celular bacteriana, tratando de eliminarlo. La defensina, que altera la permeabilidad de la pared microbiana, igual que las alcalinas, las agustininas, que van a dificultar la colonización, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las vías urinarias. En las vías urinarias, normalmente cuando hay una infección de las vías urinarias, los bacilos cortos gram negativos, ¿por dónde van generalmente? No, pueden utilizar la vía hemática, pero generalmente utilizan la vía ascendente. Pero cuando estas llegan a los tubos renales, a este nivel, ¿no? Estas glucoproteínas, lo que van a hacer los gérmenes es tratar de aglutinarlos. Y aglutinarlos se evita de que estos atraviesen la pared de los tubos renales para ingresar al interior y provocar la infección. ¿Cómo trataban antes y hasta ahora? ¿Qué cosa le indican al paciente cuando está con una infección de las vías urinarias? Agua. ¿No? ¿Para qué? Para tratar de incrementar la presión hidrostática intravascular, filtrar a nivel glomerular y tratar de eliminar esos gérmenes que han sido aglutinados por las proteínas que son producidas por las células epiteliales tubulares. O sea que sí tienen pues importancia en ese sentido. Las cistatinas, que tienen una acción antimicrobiana contra gérmenes fundamentalmente tipo de gram negativos. La siguiente. Entonces, miren, cuando hablamos de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿no? En realidad hay una interacción entre todos los componentes celulares. Ninguno de ellos actúa pues de manera personalizada, sino hay una acción conjunta de cada una de ellas, porque cuando son estimuladas, inmediatamente comienzan a producir, por ejemplo, citoquina. Las citoquinas van a tener pues actividad o acción sobre los receptores de los diferentes componentes para que estos comiencen a interactuar. Entonces, tanto el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, el mastocito, el macrófago, la célula dendrítica, los linfocitos de sus diferentes especies, todos van a interactuar en el organismo para ayudar la defensa de la integridad del organismo. La siguiente. El neutrófilo. Entre estas células, los leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos, ¿qué es lo que hacen? Ellos no tienen receptores específicos para un antígeno. Ellos interactúan contra cualquier elemento extraño que ingresa al organismo, sea bacteria, sea hongo, sea lo que sea, un cuerpo extraño, ¿no? Eso es lo que hace el leucocito. Entonces, cuando, por ejemplo, en una infección a nivel de la piel, en una dermatitis, el leucocito en la zona inflamatoria, ¿qué se va a producir en esta zona inflamatoria? Vasodilatación. ¿Quién es el que va a generar la vasodilatación? Las fracciones de complemento sérico, C3A, C4A, C5A. ¿Para qué? Para que se dilaten los vasos sanguíneos. Para que estas células puedan salir a la zona caliente para tratar de eliminar al elemento extraño. En este caso, bueno, acá en el cuadro tenemos a una bacteria. ¿Estamos? Pero un leucocito polimorfo nuclear, una vez que ha cumplido su función, ¿no? Pueden suceder dos cosas. O se autoriza en la zona caliente, de tal manera que los lisosomas que hay en el interior pueden dañar mucho más el tejido correspondiente. La otra posibilidad es de que el leucocito de esta zona caliente escape al resto, a través del torrente sanguíneo y se aleje de la zona caliente. Pero de todas maneras, en las 24 horas siguientes, por cristalización del núcleo, o sea, por apoptosis de ese leucocito polinuclear neutrófilo, se va a
autorizar. Pues entonces, ¿cuál es el tiempo de vida media del neutrófilo? ¿Qué les han dicho en histología? Lo han hecho. 3 días. 3 días, ese es el tiempo de vida medio de los leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos. Pasados los 3 días el leucocito, entonces imagínense, son células que están constantemente siendo renovadas. Y cuando hay un problema inflamatorio localizado o sistémico, ellos van a tratar de aumentar, van a incrementarse el número para tratar de cumplir la función que tienen ellos. La siguiente. El otro componente celular son las células presentadoras de antígenos. Estamos hablando de los macrófagos, estamos hablando de las células dendríticas. ¿Qué cosa vienen a hacer las células dendríticas? Son células que se encuentran pues, en todo el organismo, por ejemplo en el cerebro. Claro que sí. La microglía es una célula dendrítica, o sea que tiene una acción inmunógena. Entonces como tal, pues pueden formar citoquinas, liberar citoquinas, o también inducir a la formación de citoquinas que pueden estimular al resto de los componentes celulares de la glía, que lo vamos a ver más adelante. Están en todo el organismo, como lo vamos a ver más adelante, y los macrófagos de igual manera también, pues que no son sino células que se forman como, no maduración, sino el término es de diferenciación del monocito. Pase la siguiente, lo vamos a ver mejor así. El monocito que tiene origen el stem cell, el monoblasto, el promonocito y finalmente el monocito. Miren, el monocito también tiene un tiempo de vida media bastante corto. En el torrente sanguíneo solamente viven de 1 a 3 días. Pasado esto, el monocito migra hacia los diferentes tejidos. En el caso, por ejemplo, del tejido conectivo, lo vamos a conocer como macrófago. A nivel del pulmón, como macrófago alveolar. A nivel del peritoneo, macrófago peritoneal. En el hueso, como osteoclasto. En el cerebro, como microglía. En la médula ósea, como histiocyto. Y en el resto del organismo, como célula gigante multinucleada, que también lo conocen ustedes, esencialmente pues a nivel del tejido conjuntivo o conectivo. Entonces, estos macrófagos en realidad provienen pues del monocito y que van a cumplir diferentes funciones dependiendo del órgano donde ellos migren. Claro, la función fundamental va a ser la de tratar de fagocitar, destruir y presentar el componente inmunógeno más importante de la célula extraña, la siguiente. Entonces lo que hace es simplemente tratar de capturarlo, llevarlo al fagosoma, y en el fagosoma destruirlo y tratar de obtener la porción más inmunógena, si es un agente infeccioso, del germen causante problema. Si es un agente viral, si es una bacteria, es un hongo, va a tomar la porción más inmunógena. ¿Para qué? Para que éste lo presente al linfocito, en este caso T, para que esto lo reconozca como extraño y comience pues el proceso de la diferenciación celular. La siguiente. Pero si hablamos de los macrófagos, imaginen solamente para que tengan ustedes una idea. Estamos hablando de un macrófago. El macrófago, si bien es cierto, tiene un común denominador, pero tienen receptores propios adquiridos para este nivel. Si es un macrófago a nivel de la médula ósea, un histiocyto, cumple una función común, pero también van a tener receptores propios a este nivel. Entonces vamos a ver que en la membrana de los macrófagos vamos a ver pues una serie de receptores dependiendo del tipo de estirpe, ¿no? Que para cumplir funciones específicas en determinados órganos de la economía. La siguiente. El otro componente celular, que son las células dendríticas, todas también provienen de la stem cell, de la célula madre, o CD34, pueden ser como precursor linfoide, entonces a esto se conoce como la célula dendrítica plasmocitoide.
Si provienen de la serie mieloide, tienen ustedes acá la célula dendrítica intersticial, del colágeno, tienen ustedes a la célula de Langerhans, tienen ustedes a la célula dendrítica convencional, orgánica, entre los más importantes. Entonces, ¿cuál es pasa la siguiente? La función más importante de estas células dendríticas. Primero, capturar, procesar y presentar. Esa es la función de la célula dendrítica. Esté localizada en cualquier sector de la economía. Lo captura, lo procesa y lo presenta al linfocito T, muestral, y comienza pues el proceso de proliferación y diferenciación celular. La siguiente. Ya lo que habíamos comentado a nivel de la piel, cuando hay el ingreso de un agente exógeno, una bacteria, lo que hace, tiene ustedes la célula dendrítica, lo captura, lo procesa, ¿y dónde va? A los ganglios linfáticos. ¿Cuánto tiempo demora esto para llegar hasta los ganglios linfáticos, para que a nivel de los ganglios linfáticos comience el proceso de diferenciación? Entre 48 a 72 horas. A eso se conoce con el nombre del proceso de inducción de la formación del anticuerpo. O sea que ahí se va a inducir para que comiencen a formarse clonas de células que al final serán pues los que comiencen a formar anticuerpos específicos contra cada una de las epitopes del antígeno contra el cual están reaccionando. La siguiente. En el tubo digestivo, sí, dímelo. ¿Cómo se llamaba el proceso? El proceso de inducción. Proceso de inducción. Ese, por ejemplo, cuando hablamos del SIDA. La fase de eclipse, ¿no? La fase de eclipse. Y la otra fase vendría a ser la fase de la que lo conocemos comúnmente como el periodo de ventana, ¿no? El periodo de ventana viene después. Ya ese es el periodo en el cual los anticuerpos están siendo formados de acuerdo pues, a las epitopes presentadas por el antígeno respectivo. Vamos a ver más adelante. Pero primero va a haber una fase de inducción de la formación de anticuerpos. Se induce, o sea, se presentan las porciones más inmunógenas del agente causante del problema. Es lo que hace la célula dendrítica o el macrófago. En el tubo digestivo, lo que les había mencionado, ustedes saben que la pared pues, es delgada y está tapizada solamente por una columna de células. Si no hubiera ese moco, todos los gérmenes que están en el interior pues, pasaría fácilmente la pared, ¿no? Atravesaría las células epiteliales, las células M, todo lo que hay ahí. Pero sin embargo, miren ustedes, las células dendríticas que están en la submucosa del intestino, si este es el interior, o perdón, la luz del tubo digestivo, acá están todos los gérmenes que ellos viven acá. Entonces, estos gérmenes, cuando hay alteraciones de la célula, por ejemplo, pueden atravesar a través de la célula M al interior. Entonces, la célula dendrítica lo que va a hacer es simplemente capturar a estos agentes infecciosos para procesarlos y presentarlos finalmente a nivel de los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? A los linfocitos correspondientes. O miren ustedes acá, a los agentes que tienen actividad patogénica, la célula dendrítica lo que puede hacer es emitir esas elongaciones para tratar de capturarlo en el interior del tubo digestivo. De esa manera, llevarlo al interior, ¿no? Procesarlo, llevarlo hasta los ganglios linfáticos mesentéricos y comienza pues el proceso de la diferenciación. O sea que esa es la función más importante que cumplen esas células, que son las células dendríticas. Las siguientes. Hay algunas que son de tipo inmaduro, otras maduras, y la ubicación, por ejemplo, las inmaduras están en los tejidos periféricos, en el intersticio de las células, las maduras están en los ganglios linfáticos secundarios, me refiero a los ganglios linfáticos que están dispersos en toda la economía. La capacidad endocítica es bastante alta de las inmaduras, ¿no? Las que están en los tejidos periféricos, y baja en los ganglios linfáticos porque ya comienza el proceso de reconocimiento. La capacidad de procesamiento es alta de las inmaduras y baja de las maduras. Moléculas coestimuladoras con los antígenos HLA clase 1 y clase 2, la expresión va a ser baja porque va a ser
inmediatamente bastante activa. Esta va a ser expresión bastante alta porque va a tener tiempo para reconocer y todo el proceso de reconocimiento y diferenciación. La capacidad de presentar antígenos al linfocitos T vírgenes baja y alta en las maduras, y la impresión de estos receptores de CCR7 es baja y alta en las células dendríticas maduras, ¿no? Entonces, las células dendríticas representan ahora el motor y el cerebro del sistema inmunológico. No lo podemos olvidar a estas células porque son las que van a cumplir múltiples funciones y que son las que en este momento pues, cada vez estamos reconociendo de este tipo de células las funciones específicas en cada uno de los órganos de la economía. La siguiente. En relación a los linfocitos, ustedes saben que existen dos tipos de linfocitos. Todos se originan en la médula ósea, en la stem cell, pero estos linfocitos inmaduros, cuando atraviesan por dos lugares a nivel del timo, se tornarán más adelante en los linfocitos T, y los que atraviesen, en el caso de las aves, a través de la bolsa de Fabricio, se convertirán en linfocitos B, y todavía estos más adelante pueden diferenciarse en células plasmáticas. Pero en el caso de nosotros, como no tenemos cloaca ni tenemos tampoco bolsa de Fabricio, inicialmente se pensaba de que esto era, que esto estaba localizado a nivel del apéndice secal. Pero nos dimos con la sorpresa de que cuántos pacientes son apendicectomizados por una apendicitis aguda y no hacen ninguna inmunodeficiencia. Porque si no, todos los apendicectomizados estarían pues haciendo una inmunodeficiencia celular o humoral, porque al final son los que van a fabricar los anticuerpos respectivos, ¿no es cierto? Después pensaron, no, si no es el apéndice secal, debe ser una porción del intestino, formidable. Pero también se demostró de que no era cierto, porque ¿cuántos pacientes son sometidos a una resección intestinal por diferentes motivos? Un mórbulo o una perforación en una infección. Sin embargo, esta persona no hace ninguna inmunodeficiencia como consecuencia del acortamiento del tubo digestivo. Entonces, actualmente ya se sabe de que estas células tienen como origen pues, a nivel de la médula ósea, a nivel de la médula ósea. Entonces, a este nivel donde el linfocito NABI es transformado en ser el linfocito B, y todavía el linfocito B, gracias a la actividad de citoquinas, no puede diferenciarse en células plasmáticas para producir anticuerpos, los anticuerpos respectivos. La siguiente. Entonces, estos linfocitos, los CD8, los T, el CD8, se van a convertir más adelante pues, en citotóxicos, son los TC, y los CD4 son los que van a permitir estimular a los linfocitos B en la diferenciación y en la producción de los anticuerpos respectivos. La siguiente. Pero no solamente eso, sino que actualmente ya sabemos que existen otras estirpes más de linfocitos T que van a cumplir funciones diferentes, pero específicamente en la estimulación y en la producción de determinado tipo de citoquinas. Entonces vemos pues que hay una interacción entre todos los componentes celulares inmunológicos. No actúan de manera personalizada, sino actúan de manera integrada. Las células dendríticas, el macrófago, los linfocitos T, los linfocitos B, las células, una célula infectada por virus, un NK, en fin, todos ellos actúan pues, de manera integrada como una unidad. Acá no hay grupos, sino trabajan como unidad. La siguiente. En relación a la inmunidad adaptativa o adquirida, hace la siguiente. Estamos viendo acá. En este caso, en este tipo de inmunidad hay dos componentes. Un componente celular que vendría a ser los linfocitos B y los linfocitos T, y el componente humoral estaría dado pues, por los anticuerpos. Pero no solamente por los anticuerpos, porque también las células pueden ser sensibilizadas, como pasa por ejemplo en la reacción de hipersensibilidad tipo 4.
En ese caso, ya seguramente que Manuel les ha mencionado, de que no hay producción de anticuerpos, sino de células, en este caso linfocitos, que han sido sensibilizados. El ejemplo lo tenemos fácil en la tuberculosis cuando aplicamos el PPD para hacer diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? La siguiente. En la inmunidad celular está obviamente a cargo de los linfocitos T y la humoral acá a cargo de los anticuerpos. ¿No? Ahí ya habíamos mencionado que hay una forma activa en las enfermedades básicamente de origen viral, la vacunación para evitar que el individuo sea contaminado nuevamente, y la pasiva que puede ser perinatales como pasa en el embarazo, o los suelos inmunes que utilizamos para el tratamiento de algunas enfermedades. La siguiente. ¿Hay una relación entre la inmunidad innata y la adaptativa? Obviamente sí. Normalmente cuando, por ejemplo, esto se llama solución de continuidad de la epidermis, ¿qué hace? Ingresan los gérmenes son capturados por los macrófagos. El macrófago, ya habíamos dicho, de que lo procesa y se va pues a los ganglios linfáticos para presentárselo a los linfocitos T. Esta es la fase de inducción, ¿no? 2 días, 3 días, que es lo que demoran normalmente. Entonces, pero concomitantemente a esto se está produciendo un problema inflamatorio. Acá está interviniendo el complemento sérico, intervienen los macrófagos, intervienen los linfocitos, interviene la célula cebada, intervienen los eosinófilos y todo lo demás. Entonces, acá lo que vamos a ver es el desarrollo de un proceso inflamatorio que dirige el tránsito de las células y moléculas de defensa desde el lugar del daño hacia los ganglios linfáticos que drenan, ¿no?, en la zona. En los ganglios linfáticos se encuentran los linfocitos T y B, que son células que están involucradas en la activación de la respuesta adquirida o adaptativa. O sea que recién acá va a comenzar la respuesta adaptativa o adquirida. Vamos a la siguiente. Entonces miren, mientras que la inmunidad innata, la fase de reconocimiento, activación y eliminación se hace en el mismo lugar. En cambio, ya en la inmunidad adaptativa o adquirida, la fase de reconocimiento y activación ocurre en el ganglio linfático. Ocurren en el ganglio linfático y la fase efectora en el sitio de la infección. Se mire que hay una diferencia, pero de todas maneras, la inflamación hace caso como un nexo entre los dos sistemas que dirigen el tránsito, que provee los estímulos necesarios para la activación de la inmunidad adaptativa o adquirida. O sea que hay una interacción entre las dos actividades del sistema inmune, la inmunidad innata o natural y la adaptativa o adquirida. La siguiente. Bueno, la diferencia entre uno y otro. En la inmunidad innata, ¿hay especificidad? No, porque las células interactúan contra cualquier receptor. O sea que no está direccionado contra un antígeno específico. En cambio, la adquirida, la especificidad generalmente es amplia porque los linfocitos o los anticuerpos están dirigidos contra un antígeno, contra las epitopes de un antígeno específico. La diferenciación en la innata se produce innatamente, en cambio acá no. En la adquirida requiere de un periodo de aprendizaje, ese es el famoso periodo de inducción que les había mencionado. Memoria, acá no hay memoria, acá sí, ¿no es cierto? Porque acá si bien es cierto la proliferación y diferenciación de los linfocitos T o B, de todas maneras también va a haber la memoria celular, inmune, en este caso linfocitaria, tanto de los T como de los B. Reacción contra antígenos propios, obviamente en la inmunidad innata no está presente, salvo puede que haya una alteración de estas. Y acá en la adquirida pues ocurre generalmente en las enfermedades autoinmunes que ya habíamos mencionado también. ¿Cuáles son los componentes celulares que intervienen en la innata? Tienen los polinucleares, los macrófagos, los linfocitos NK, los T citotóxicos, los LB1, mastocitos, basófilos, eosinófilos. En la adquirida básicamente las células dendríticas, macrófagos, linfocitos T y linfocito B. Pregunta para el examen, la siguiente. Órgano del sistema inmune. Corto acá, para la próxima. Sí, porque es que lo que pasa